demencia. Es el tema que estamos tratando. La demencia. Sí, ya nuestro invitado nos explicó qué es la demencia. Así es. Y bueno, usted decía que siempre se le atribuye al Alzheimer, pero yo preguntaría, ¿existen diferentes tipos de demencia y cuáles serían? Sí, para poner en contexto a nuestros queridos oyentes, las estadísticas de la demencia, si lo vemos en términos globales, se estima, según la OMS, que hay unos 55 millones de personas en el mundo que padecen demencia. El Alzheimer es una de las formas de demencia más comunes. Se calcula que entre el 60 y el 70% de los pacientes con demencia son tipo Alzheimer. Entonces, hay diferentes tipos de demencia y es importante que el público sepa que a la hora de hablar de Alzheimer es uno de los tipos de demencia. Uno de los tipos, el más frecuente, pero sí, también tenemos la demencia con los cuerpos de Levy, que el porciento es menor, sería un 20%, y la demencia también por trastornos vasculares. Todavía menor. Sí. Entonces, tenemos los tres tipos, los vasculares, el cuerpo de Levy y el Alzheimer. Ya nuestro querido amigo, neurocirujano y neurólogo, José Papaterra, llegó. Bienvenido, doctor. Usted viene como muy elegante. Bienvenido. Pidiendo visa. Ajá, pero yo espero que se la dé, porque a usted hay que darle visa. Cualquier país quisiera tener un científico de la talla de usted. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí al lado de mi profesor, Vicente Vargas. Su amigo. Sí, exacto. Sobre todo amigo. Acérquese un poquitito al micrófono, doctor. Sí. Y adelante. Bien, cuando hablaban de demencia vascular, como decía Vicente, la demencia vascular tenía un porcentaje menor al que tiene hoy día, pero lamentablemente, luego de la pandemia y luego de haber cambiado el estilo de vida, los accidentes cerebrovasculares han aumentado, trayendo como consecuencia... Ese es un dato reciente que usted nos está dando, doctor. Sí, muy actualizado está usted. Sí. Aparte de esto, junto con los accidentes cerebrovasculares, aumenta el número de demencias vasculares. Ese es el punto. Tanto así que está cerca de lo que sería el Alzheimer. Muy bien. Doctor José Papaterra, neurólogo, neurocirujano, un estudioso de la conducta humana también. Usted ha estudiado sexualidad humana, ha estado en los grupos de crecimiento humano. Usted es un hombre muy inquieto y es un hombre siempre preocupado por el conocimiento y la ciencia. Para mí es de mucho placer y para mí es un gran honor tenerlo hoy aquí, doctor. Decíamos que nosotros queríamos saber, ya usted comenzó a decirlo, que esos accidentes cerebrovasculares que después de la pandemia han aumentado, que eran los menos frecuentes, porque teníamos los más frecuentes, ya lo explicamos, eran el Alzheimer, luego la demencia con los cuerpos de Levy, y el menor era el vascular. Pero usted está más actualizado que yo. Yo dije, no, espérese, ya por problemas vasculares han aumentado. Nosotros quisiéramos que usted, como neurocirujano, nos explique qué es lo que le ocurre a ese cerebro cuando un paciente padece de Alzheimer. Bueno, el Alzheimer, a diferencia de las otras demencias... Vamos exacto, para que el micrófono pueda recoger mejor. El Alzheimer, a diferencia de otras demencias, no es solo una demencia, es una degeneración completa del sistema nervioso central. De hecho, usted puede tener un paciente con una demencia senil y ese paciente siempre va a poder caminar, siempre va a poder hablar, lo único que no va a tener sus capacidades cognitivas. Ahora bien, el paciente con un Alzheimer no solamente olvida y pierde la memoria reciente, sino que todo su sistema nervioso se va a ir deteriorando a tal punto que el paciente va a quedar postrado en cama. Eso es en el Alzheimer. En el Alzheimer. Esa es la gran diferencia del Alzheimer junto con las otras demencias. Claro. Doctor, se habla también de que lo que ocurre en ese cerebro, usted eso maneja muy bien ese cerebro, tiene que ver con proteínas.
las alfa beta amiloides Sí. y la proteína tau. Hablen un poquito de qué ocurre con la alfa beta amiloide y la proteína tau, que van a crear luego placas y ovillos en ese cerebro. Lo que cuando hay alteración de proteínas, lo que se produce, como bien lo dijiste, son placas amiloides, que van a sustituir el tejido cerebral, específicamente lo que son las neuronas. Recordamos que el tejido cerebral está compuesto por 3 componentes. Son el líquido cefalorraquídeo, Bien. los astrocitos, que son las células de sostén que sostienen las neuronas. Las neuronas, a su vez, están compuestas por el cuerpo neuronal, por las dendritas, que son las que llevan la comunicación, son las que reciben la comunicación de otras neuronas, y por el axón. ¿Qué pasa? Todo este entramado de tejido se daña cuando empiezan a aparecer los cuerpos amiloides. Ahora bien, ¿qué es interesante? ¿Qué me gustaría recalcar? Nosotros conocemos 2 tipos de diabetes, que está la diabetes 1, que es congénita, que le da a niños a partir de 7 o 8 años, y es dependiente de insulina, de insulinoterapia. Sí. Está la diabetes metabólica, o la diabetes que es la que cuando llevamos una calidad de vida que no nos ocupamos de lo que son los ejercicios, de lo que son la dieta, entonces aparece la diabetes tipo 2, que es la metabólica. Ahora se está hablando recientemente de lo que sería la diabetes tipo 3. Y la diabetes tipo 3 es el daño que produce la diabetes a nivel cerebral, y está llamándose Alzheimer. Ok, doctor, qué interesante. Usted habló de los astrocitos. ¿Cuál es la función que tienen los astrocitos para evitar que se acumulen esas placas de las proteínas alfa beta amiloides? Bueno, el astrocito lo que tiene es que sirve como tejido de sostén a lo que es las neuronas, que sería la parte gris. El astrocito es la parte blanca, de la sustancia blanca, y las neuronas son la parte blanca. El astrocito está llamado a proteger a la neurona y sirve como medio de protección para evitar que se formen esas sustancias. Y tengo entendido, si usted no me corrige, que el astrocito limpia también a las neuronas de la acumulación de las proteínas beta amiloides. Sí, hace la función de macrófagos, en este caso, junto con el líquido cefalorraquídeo. Wow, qué interesante todo lo que ocurre en ese cerebro. Mira, ayer creo que era el aniversario de Ramón y Cajal, que es el padre, doctor, no sé, el padre de las neurociencias, español. Cuando Ramón y Cajal comenzó a estudiar el cerebro, se creía que el cerebro era una masa amorfa que estaba por ahí. Una gelatina. Y una gelatina que estaba por ahí, hasta que ese gran científico español comenzó a estudiar el cerebro y a hablar de que existían células en el cerebro, las neuronas, y el doctor José Papaterra, un neurocirujano formado en Viena, doctor. Sí. Háblenos un ching, usted viene de Viena, de su formación ahí en Viena como neurocirujano. Bueno, yo tuve la dicha y el honor de haber estado en lo que sería la clínica universitaria de la ciudad de Viena, que se llama Hospital General Universitario de la ciudad de Viena. Y digo la dicha porque, como tú sabes, Vicente, ahí fue que se formaron grandes precursores de la ciencia, como nuestro querido Sigmund Freud. Sigmund Freud. Salió de ahí. Claro. Salió también el primer transplantólogo de corazón, que fue Christian Barnard. Ah, Barnard es de allá de Viena. Sí, sí. Yo recuerdo cuando se comenzaba a hablar de los trasplantes de corazón, que eso era como algo casi como imposible. Sí. Christian Barnard, sí. Barnard era sudafricano, pero hizo su entrenamiento en cirugía y cirugía cardiovascular allá. Y lamentablemente allá no lo dejaron hacer su primer trasplante y tuvo que hacerlo en Sudáfrica. En Sudáfrica. Doctor, ¿la demencia podría relacionarse con algún tipo de tumor cerebral? Esa es muy buena pregunta, de verdad que sí. Los tumores frontales, del área frontal,
producen cambios en el comportamiento del individuo. Y estos cambios pueden ser muy sutiles si el tumor es benigno, que va creciendo lentamente y va produciendo cambios lentamente. Entonces hay tumores y traumas también que te cambian completamente la personalidad del individuo. Y sí, los tumores tienen mucho que ver con las demencias. Bien, vamos a hablar, doctores, Diógenes Lizardi, José Papaterra, de las etapas del Alzheimer. Porque no es que me dio Alzheimer y ya. Explíquenos un poco de esas etapas de esa enfermedad. Mira, como todas las demencias, el Alzheimer empieza de forma leve, en la cual el individuo empieza a perder lo que es la capacidad de su memoria reciente. El individuo empieza con pequeños olvidos. Se me olvidaron dónde estaban las llaves del carro. Se me olvidó si me puse desodorante hoy en día. Cosas banales que empiezan a complicarse cuando se le olvida, por ejemplo, el aniversario de boda con la mujer. Ahí hay problemas. Sí, mucho, se complica. Mucho. Se complica también cuando se le olvida que dejó la estufa prendida. O dejó la nevera abierta o la casa abierta. Entonces ahí va pasando de un... O las llaves aparecen en la nevera y él no entiende quién puso esa llave ahí en la nevera. O sea, es un proceso lento, pero ya en sus últimas etapas, como dije anteriormente, empieza a perder funciones. Primero funciones neurovegetativas, como es el poder orinar. Él no controla los esfínteres, tanto para orinar como para evacuar. Tiene cambios ortostáticos, como pueden ser mareos, desvanecimientos, y al final deja prácticamente de moverse. Hay algo que siempre refieren en esto del olvido. Sabemos que también influye la parte de la edad, que influye casi en todo, doctor, de que si me tomé o no los medicamentos durante el día. Sí. Una cosa importante del Alzheimer es que el individuo no solamente pierde la memoria reciente, sino también la tardía. Sí. Y llega un momento en que no tiene conciencia de sí mismo, no sabe quién es. Eso es terrible. Y como decía en un artículo que leí, creo que tú me hablaste de eso en algún momento, Vicente, que el paciente con Alzheimer tiene 2 muertes. Primero, la muerte al que la condena a la familia, porque lo aísla, lo encierra, no lo tiene en actividades. Y segundo, su muerte física. Wow, sí, qué duro es eso. Mire, yo he visto personas en mi familia, ya con cierta edad, que entonces ellos dicen que la persona que los está cuidando, que es una mujer seria, ellos dicen que les roba las cosas. Háblenos de eso, de que entonces ese señor y esa señora comienzan a decir que les roban dinero, pero las cosas están por ahí, pero ellos comienzan a decir que la muchacha le está robando, y esa muchacha avergonzada de que esa señora o ese señor las acusa de ladrona. Háblenos de eso. Son fabulaciones que son parte de los síntomas de la enfermedad. También esos pacientes tienen alucinaciones, o sea, creen que ven cosas, oyen cosas, o que pasaron cosas. Vicente, tú sabes de eso más que yo. No, doctor. Sobre todo cuando ya es con los cuerpos de Levy, están las alucinaciones visuales. Las personas pueden comenzar a ver cosas. Hay algo muy interesante, yo como psiquiatra, ustedes como neuropsicólogo y neurocirujano, esos pacientes se pueden poner agresivos, y entonces, ¿qué pasaría con el tratamiento que se les dé? ¿Qué complicaciones pueden tener? ¿Y cuál sería los antipsicóticos indicados para esos pacientes? Mira, regularmente los pacientes de demencia tienden a ponerse agresivos en un momento dado. Y manotean. Manotean y yo tuve la experiencia, bueno, tú sabes, con mi madre, que ella hizo una demencia senil. Y ya en sus últimos tiempos, ella era especialista, nadie se le quería acercar, porque ella siempre fue especialista en unos pellizcos de 360 grados que daba. Entonces esa capacidad ya no la perdió. Y cuando estaba ya en su demencia, ella, a todo el que se le acercaba, que ella quisiera, le adoptaba un pellizco de eso. Entonces, ese tipo de paciente
sabemos que habían los antipsicóticos que son de una primera generación. Los típicos. Los típicos. Los primeros que usábamos. Que estamos hablando de lo que es clorpromacina. Clorpromacina, exactamente. Siempre he sido un opuesto a ese tipo de antipsicóticos, porque yo tuve formación en lo que son los trastornos del movimiento. Tú sabes, la cirugía de Parkinson, sí. Ese tipo de cosas. Y entonces, los antipsicóticos, este tipo de antipsicóticos, produce alteraciones del movimiento, produce síntomas extrapiramidales, como pueden ser la rigidez o movimientos estereotipados. Sí. Entonces, y lo malo de estos antipsicóticos, perdón que yo estoy hablando delante de un psiquiatra. No, doctor, te va muy bien, va muy bien. Lo malo de estos antipsicóticos es que en algunos casos, no en todo caso, tú suspendes el medicamento y el paciente se queda con el problema extrapiramidal de por vida. Muy bien. Vámonos a una pausa, doctor, pero voy a dejar al aire una preguntita. Aquí en nuestro país hay muchas personas desaparecidas y yo he planteado que una de las causas a veces son problemas de salud mental y así sucesivamente. Si un paciente está dando señales de pérdida de memoria, ¿debería andar solo o siempre acompañado? Cundo.